Hola a todos, soy Jessica desde La Responsabilidad de Vivir. Basti, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jessica, buenos días, queridos amigos y escuchas. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Perfecto. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema que nos va a ser muy funcional como todos los demás, sobre la cuestión de cómo tener habilidades sociales, ¿no? Porque somos seres humanos y siempre estamos socializando, pero a veces se nos dificulta un poquito más. Entonces, siempre es bueno tratar de mejorar, ¿no? Y claro, si tú te sientes identificado con alguna situación, o quieres ir mejorando, ya sea que tú mismo tengas tus habilidades o que busques ayuda profesional, es lo que nosotros te recomendamos, ¿no? Y sobre todo, nos encantaría saber tu punto de vista y tus comentarios sobre los diferentes temas. Bueno, vamos a empezar con qué son las habilidades sociales. Bueno, las habilidades sociales es el conjunto de capacidades que nos permiten interactuar de manera efectiva y satisfactoria con los demás. Estos son los comportamientos y las conductas que facilitan esta interacción social. A veces hemos visto que hay personas que se les facilita mucho hacer amigos o socializar o tener conocidos, y a veces otras personas somos un poquito más difíciles a la hora de hacer amigos, se nos dificulta un poquito más, y yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Sobre todo anteriormente. Entonces aquí siempre lo ideal es buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio porque pues al final de cuentas nuestras personalidades son diferentes, nuestra cultura son diferentes y nuestra educación también es diferente. Entonces, si nosotros entendemos la personalidad, la cultura y el ambiente en donde crecimos, en este caso la crianza, pues vamos a tener una idea más o menos en qué tenemos que mejorar o por qué actuamos de cierta forma al momento de un contacto social, ¿no? Entonces, a veces decimos, ¿por qué es importante las habilidades sociales? Bueno, te pueden facilitar también en la búsqueda de empleo, te puede facilitar también la interacción con la familia, te puede facilitar la interacción con tu pareja, con los hijos. Algo importante aquí en las habilidades sociales es que podemos mejorar la comunicación, y con la comunicación no solamente estamos hablando de la comunicación verbal, sino de la no verbal, de este lenguaje corporal que todos utilizamos en todo momento y que a veces no somos conscientes de él, pero que siempre está mandando un mensaje, ¿no? Entonces, esto es importante para las relaciones saludables, el tener habilidades sociales. En este caso, Basti, ¿cuál es tu punto de vista sobre el tema de las habilidades sociales? Bueno, para empezar, hay veces que nacemos con ciertas habilidades, Ujú. o más bien no es que nazcamos con ellas, sino que las vamos desarrollando dependiendo del ambiente familiar en el que nos desarrollamos. Porque hay familias que son muy calladas, que no tienden a comunicarse, que no tienden a tener esas habilidades, pero hay otras familias que sí, que son muy dadas a que participes, que hables en público, que eso, que lo otro, entonces como que lo desarrollas y se te hace más fácil. Igual hay familias que tienden a no demostrar lo que sienten y hay familias que sí, que son muy cariñosas, que son muy Efectivas, alegres, que claro. lo que sienten lo dicen, lo muestran. Entonces hay veces que sí lo logramos aprender en casa y hay veces que no, pero para todo eso siempre es importante saber que las habilidades sociales, como tú lo dijiste, siempre nos van a ayudar y siempre van a ser de beneficio para nuestra vida. Si nos negamos a aprenderlas, entonces siempre vamos a estar teniendo conflictos o problemas, porque al final de cuentas somos seres sociables. Y el hecho de que casi no necesitemos, porque hay veces que algunos de nosotros somos como un poquito, nos gusta nuestro espacio, estar solos y todo eso, pero sea como sea, necesitamos comunicarnos, o sea, necesitamos sociabilizar. El simple hecho que tú vayas a la calle a comprar algo, si no sabes sociabilizar, eh, digamos, necesitas hacer la fila para comprar una cosa, pero si no te gusta preguntar o no te gusta preguntar la dirección o saber si vas bien, te vas a perder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de sociabilizar o de saber tener la habilidad para preguntar, para quitarte la pena?
para saber cómo preguntar sin ofender a los demás, para saber decir las cosas, es muy importante para todo. Considero que las habilidades sociales son importantes para absolutamente todo. Todo en la vida necesita de tener diferentes tipos de habilidades, porque son diferentes tipos, o sea, no nada más es una, no nada más es saber escuchar o saber hablar. Y considero que se ve muy afectada nuestras habilidades sociales, a pesar de que ya las hayamos aprendido de pequeños, se ve muy afectada en nuestra autoestima. Si yo me he lastimado la autoestima en algún momento de mi vida, se va a ver reflejado en mis habilidades sociales, porque voy a empezar a dudar de mí y eso va a hacer que sienta desconfianza al momento de comunicarme. Entonces, pienso que las habilidades sociales también van de la mano con nuestra salud mental y eso es algo también que debemos de analizar y cuestionar. Así es. Y de hecho, vamos a también a mencionar lo que son los tipos de habilidades sociales, ¿no? Y en qué momento puedo utilizarlas y en qué momento me puede servir más una que otra, ¿no? Vamos a empezar con las que son las básicas. Como bien lo mencionabas, el preguntar una dirección. Hay que saber hacer las preguntas, ¿sí? A veces no sabemos formular las preguntas y obviamente no estamos dando el mensaje correcto sobre lo que nosotros queremos saber. Otra de las cosas es el escuchar. El escucha activa, a veces nada más oímos y no estamos escuchando porque no estamos prestando atención. Y de verdad, es muy molesto y yo he cometido ese error a veces de oír y no escuchar, no poner atención. Y es muy molesto para otra persona y sí genera conflictos, que genera muchos conflictos porque es molesto porque te hacen sentir que no importa lo que tú estás diciendo, no es tan importante. Entonces, es una falta de respeto. No, Y y cuando tú no prestas atención a lo que te están diciendo, puedes tomar las cosas por otro lado. también Porque puedes fíjate que malinterpretar. tú tomas las cosas o recibes lo que te están diciendo dependiendo de tu humor, de tu estado de ánimo, de lo que traes en la cabeza. Entonces tú puedes reaccionar a lo que te están diciendo muchas veces de manera negativa, cuando en realidad lo que te están diciendo tal vez no va por ahí. Entonces es muy importante aprender a escuchar. Y escuchar no nada más es escuchar la cuestión verbal, sino escuchar también todo el cuerpo. A veces también se nos dificulta mucho lo que es el iniciar una conversación, ¿no? Entonces, ¿cómo inicio una conversación? Bueno, es importante empezar a practicarlo. Estas son el tipo básico, ¿no? Las habilidades de poder escuchar, de poder iniciar una conversación, de hacer preguntas, de saber formular preguntas, de saber presentarse ante una persona, saber dar las gracias y también algo importante aquí es hacer cumplidos. Cuando digo cumplidos, no me refiero a que seas una persona lambiscona. No, lambiscona es alguien que le encanta estar alabando a los demás por un interés, ¿no? Y es algo que no es un cumplido honesto o sincero, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sean así, pero a veces un cumplido siempre es bonito cuando es auténtico, cuando es sincero. Entonces, estos tipos básicos de habilidades sociales, hay muchos ejercicios que podemos llevarlos a cabo en casa, pero a veces se nos dificulta. A veces nos da vergüenza ponernos enfrente de un espejo para ver nuestro lenguaje corporal, para modular nuestro tono de voz, para formular una pregunta. Entonces, bueno, yo te recomiendo que acudas con un profesional para que te dé las herramientas, no para que te haga dependiente, para que te dé herramientas, ¿sí? De eso se trata un profesional, no de que te enganches y te quedes con él años y años y años, no, ¿ok? Ahora, otro de los tipos son las avanzadas. Estos tipos de habilidades sociales son las que permiten mejorar las relaciones sociales y adecuarse a cada situación, incluyendo el pedir ayuda, el disculparse, el seguir instrucciones, el dar instrucciones y el tener la capacidad de convicción. Cuando estamos hablando de estas habilidades sociales avanzadas, estamos hablando de ¿cómo puedo pedir ayuda? Porque en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, la amabilidad es una de las virtudes
que entran dentro de este tipo que debemos de trabajarla, la amabilidad. A veces nos cuesta seguir indicaciones por dos situaciones, porque no estamos escuchando, porque no tenemos una escucha activa, o porque el mensaje que nos están dando es confuso, no es claro, no es conciso y no es preciso. Esto es importante también trabajarlo, el dar instrucciones. Nosotros en México le llamamos cantinflear por el personaje de Cantinflas, que hablaba mucho y no decía nada, pero estamos hablando de un personaje. Entonces, actualmente la gente le gusta mucho decir muchas palabras y no decir nada. Y a veces el dar tantas palabras y no ser conciso, preciso, y confunde a la persona. Entonces, hay que aprender a tener claras tus ideas para poderlo comunicar. Ese también es un trabajo que tienes que ir paso a paso. Recordamos que la práctica hace el maestro. O sea, no de la noche a la mañana ni en una semana, es algo constante, es disciplina también en esta parte, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, Basti, que a veces no entendemos bien las instrucciones y no las seguimos bien, o a veces no damos bien las indicaciones. A mí me pasa cuando no estoy mirando a la persona. Ujú. Y eso me pasaba hasta en la escuela. O sea, yo por eso me tenía que sentar casi al frente, porque si yo no estoy viéndole la cara a la persona, no estoy viendo su boca, no estoy, o sea, es como que si no estuviera escuchando, o sea, nada más escucho como un ruido y no entiendo en realidad lo que me están diciendo. Eh, yo tiendo a preguntar mucho porque al preguntar, entonces aclaro lo que me están diciendo y de esa manera entiendo mejor, porque a lo mejor yo entendí una cosa, pero lo que me querían decir era otra. Entonces yo tiendo a preguntar, ¿es esto lo que me quieres decir o esto es lo que estás diciendo? Y ya con eso ya aclaro lo que en realidad me están diciendo. Entonces, a mí me pasa eso, yo de esa manera funciono para hablar, ¿no? Y más cuando me están explicando algo, necesito ver a la persona. Me hace muy difícil nada más escucharla. De hecho, fíjate que eso es algo importante y que a ese va también. Cuando seguimos instrucciones, siempre es importante empezar a trabajar esta parte de, a ver, permíteme tanto, deja ver si entendí bien. ¿Me quisiste decir que era esto, esto, esto? Porque tal vez tu duda también es la duda de los demás y podemos ayudar y aclarar cuando estás recibiendo instrucciones. Ahora, cuando tú estás dando las instrucciones, quítate la idea de asumir. Yo asumo que entendieron. Yo asumo que fui clara. No, aprende a decir, ¿hay alguna duda? ¿Me di a entender? Y esto no solamente cuando se dé una instrucción, sino a veces cuando se está platicando con alguien, cuando estás en la escuela con los maestros, cuando tienes a los hijos en la escuela y los maestros dan indicaciones o dan alguna información, a veces nos confunden, ¿sí? Entonces, a veces la comunicación, para mejorarla, tienes que aprender a dejar de asumir y aprender a decir, a ver, déjame recapitular. ¿Me diste a entender esto? ¿Esto fue lo que quisiste decir? Y esto te va a ayudar muchísimo para poder tener una mejor comunicación y evitar malos entendidos, que era lo que tú decías anteriormente, ¿no? Cada quien entiende lo que quiere porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, esto también es importante. Y otro de los tipos es las afectivas. Estas se refieren a la capacidad de reconocer y manejar las emociones propias y de los demás, incluyendo identificar sentimientos, tener autocontrol, empatizar y animar a otros, ¿no? Entonces, esta habilidad social que es afectiva, pues todos somos seres sociales y somos seres emocionales. No podemos dejarlo de lado. Entonces, aquí es donde entra lo que decíamos anteriormente, mi lenguaje corporal. ¿Qué es lo que dice? Yo tiendo a gesticular mucho. Mis ojos me delatan a veces la mirada cuando algo no estoy de acuerdo. Y hay que aprender a tratar de ser consciente y poderlo controlar.
porque puede limitar la comunicación y un mal mensaje no verbal puede hacer que tu relación o tu interacción no sea saludable. A todo el mundo nos gusta sentirnos con una sonrisa. Es muy diferente cuando alguien te saluda con una sonrisa, rompes el hielo, si creas un ambiente agradable, en la mayoría de los casos. A que cuando alguien te saluda de un tono serio y con un gesto molesto tal vez por sus propios problemas. Entonces es importante aprender a identificarlos, a ser consciente de ellos para poderlos controlar y que nos ayude a mejorar en estas habilidades sociales, ¿no? Muchas de las veces nos cuesta también empatizar. Empatizar no es juzgar la conducta de la otra persona. No la voy a justificar. Voy a tratar de entenderla simplemente, ¿no? De entenderla porque cada quien está luchando una batalla, ¿sí? Pero eso no quiere decir también que como yo estoy sufriendo, me voy a desquitar con todo el mundo. Eso también está mal, ¿ok? Eso está muy mal. Entonces, sí es importante checar esta parte de como habilidad, ¿no? Aprender a incluir y a identificar los sentimientos y las emociones. Y bueno, yo pienso que eso es bastante importante, porque si tú no sabes identificar tus propias emociones, ¿cómo vas a identificar las de los demás? Acuérdate que muchas veces nosotros nos confundimos la emoción, porque es más fácil enojarnos que sentir tristeza. Entonces, ya sabes que la tristeza está vista como debilidad, o el llorar está visto como debilidad, o el sentirnos digamos, tú me haces algo y en vez de sentirme triste, me enojo porque es mejor reaccionar enojado a reaccionar triste. Ujú. Entonces, ahí confundimos muchas veces nuestras emociones y hace que haya una mala comunicación. Porque a mí me ha pasado de que piensan que estoy enojada, cuando en realidad lo que estoy es triste. Y entonces, como me ven enojada, porque eso es lo que demuestra mi lenguaje corporal, porque es más fácil demostrar enojo, eh, me rechazan o se hacen a un lado, porque dicen, ah, no, pues si estás enojada, pues a ver qué haces con tu enojo, ¿no? En cambio, si yo muestro tristeza, es muy diferente. Entonces, siento que muchas veces nos cuesta mucho demostrar en realidad lo que sentimos, y eso hace que haya una mala comunicación con los demás. ¿No? Y eso que tú dices del lenguaje corporal es muy importante porque a veces mostramos poco interés al hablar y pues la otra persona prefiere mejor ya no decirte nada porque siente que ya no le estás prestando atención. Eh, a mí me pasa que cuando hablo con una persona tiendo a mirarlo fijamente. ¿Quieres intimidar? No, No, no. pero es que a mí me gusta que cuando yo El estoy contacto. hablando con alguien me estén mirando, porque Claro. si no me está mirando, siento que no me está prestando atención, o si no hace ninguna expresión. Si no hace ninguna expresión, yo siento que anda pensando en otra cosa y que no me pone atención. Entonces siento que es muy importante que cuando alguien te está hablando, tú estés, ok, sí, me parece bien, o que aunque sea con el rostro, estemos demostrando que estamos poniendo atención. Pienso que es algo muy importante al momento de hablar. No, claro que sí. De hecho, es algo que para que los evidencies, bueno, ¿qué te acabo de decir? Pregunta, ¿qué te acabo de decir? Para ver qué estaban diciendo. Y sí, fíjate que esta parte que tú dices, debemos de trabajarla mucho porque por lo general vivimos bajo estrés, ¿no? Mucho estrés y eso hace que nuestra mente esté en otro lado. Pero así como te gusta ser escuchado, aprende a escuchar a los demás. Sí, eso también va a mejorar mucho. Otro de los tipos, dime. No, exacto, te digo, o sea, en sí la empatía en las como habilidad social es básica. O sea, Sí, considero que es básica para nosotros poder comprender a los demás y que nos comprendan al momento también de expresarnos. exacto. Lo que sí he visto que han empezado a utilizar mucho la empatía como tratando
de proteger, porque tampoco es así, como cuando eres un niño y hay que cuidarlo, pobrecito, vamos a entenderlo, porque no, hay cosas donde sí puedes ser empático, pero hay cosas también donde hay situaciones que dices es que es algo muy infantil, siendo ya un adulto, que yo pueda empatizar con una actitud que no es saludable, ¿no? Pero bueno, esto ya sería en O otro sea, tema. que lo que tú me tratas de decir Para que conversemos. para comprender, ¿no? Es de que muchas veces utilizan la empatía Sí, como una justificación exacto. a la acción, A a la esa, conducta o a la mala conducta, ¿no? Y eso exacto. es algo negativo, porque una cosa es ser empáticos y otra cosa es justificar la conducta negativa que tiene la persona. Exactamente. Y ahí no le estás haciendo ningún bien a la otra persona al justificar sus acciones. Al contrario, lo estás perjudicando, ¿no? Hay que ser consciente y hay que cambiar esa idea, ¿no? Bueno, me encantó eso, ¿sí? ¿Entendimos bien? Otro de los tipos es la negociación. Todos negociamos en algún momento de nuestra vida y hay que aprender a hacerlo, tanto en el trabajo, en la relación de pareja, con los papás, en la escuela, con los amigos. La negociación es muy La importante. negociación, ¿Sí? fíjate que es básica con los adolescentes, Y hasta con porque los niños, muchas en la veces educación. con los niños siento que tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿Cómo la muchas usas? Claro, veces a un niño, porque un niño todavía no tiene la capacidad para decir, ah, sé lo que quiero. Entonces, a un niño considero que tenemos que darle opciones para que entonces vaya aprendiendo también a elegir, a saber elegir, pero le tengo que dar opciones. Digamos, le doy opción uno, opción 2, ¿no? Máximo, porque si no, entonces el niño no logra, o sea, no tiene tal magnitud. A un adolescente sí hay que aprender a negociar con él. Y hasta eso también se le puede poner márgenes, ¿no? Entonces, porque como adultos sabemos lo que le conviene. y en este Entonces, caso, es importante la negociación. cuando te vas a casar o cuando empiezas una relación de noviazgo, también es importante saber negociar, porque al final de cuentas estás conviviendo con otra persona que tiene otras ideas, tiene otra educación, tiene otra cultura. Entonces, es importante saber cuándo se cede y cuándo no, porque al final de cuentas en una relación saludable, a veces cedes y a veces no, ¿no? O sea, las dos partes aquí sí es importante, ¿no? Y la negociación es la que permite resolver los conflictos de manera pacífica y encontrar soluciones que beneficien a todos. Eso es negociar. Es algo que va a venir para solucionar un problema, algo donde todos vamos a salir beneficiados y no solamente uno, ¿sí? Ok, por ejemplo, vamos a salir, ¿no? O con lo que estabas poniendo con los jóvenes, ¿no? Bueno, ¿quieres un permiso para salir? Perfecto. Pero entonces tú tienes que cumplir ciertas reglas o ciertas cosas que yo te voy a pedir, ¿no? Vas a cumplir cierto horario, ¿sí? Y vas a realizar alguna actividad en la casa o donde todos salimos beneficiados. Tú tienes tu salida, yo me siento tranquila en el sentido también de que vas a estar al pendiente del teléfono, cada vez que yo te escriba o yo te llame me vas a contestar, me hace sentir tranquila y vas a llegar a un horario que es adecuado y me vas a ayudar en la casa, ¿no? Nunca está de más, ¿sí? Entonces, esa es la negociación. Él sale beneficiado o ella y yo también. ¿Sí? Eso es algo que nos ayuda a todos. Y otro de los tipos es el hacer frente al estrés, ¿no? Las habilidades sociales nos van a ayudar a manejar situaciones de tensión, incluyendo tolerar el fracaso, porque todos en algún momento tenemos situaciones de fracaso. Superar la vergüenza y también el responder a quejas. A veces nos cuesta mucho manejar las situaciones de tensión o de estrés, ya sea en el trabajo. Vamos al ejemplo, ¿no? En el trabajo, eh, regresamos en esta parte a lo que es la empatía o el lenguaje corporal, ¿no? De decir, tengo mucho trabajo y tal vez estoy dando una mala atención con un tono de voz un poco grosero y mis gestos también son de molestia, ¿sí?
obviamente lo que va a hacer es que limite, en este caso, interacción saludable, ya sea atendiendo a un cliente o con los colegas y también en ocasiones hasta con los superiores, ¿no? Con los jefes. Entonces, sí es importante aprender a manejar lo que es estas situaciones de estrés en casa también, cuando llegas de mal humor y que no quieres que nadie te hable. Aprender a comunicar ese sentimiento o esa emoción para que no se malinterprete y se genere un conflicto más adelante. Sí, y es que muchas veces creemos que con mentir eh, tapamos las cosas o las solucionamos. Y qué sería, o sea, sería mejor que fuéramos sinceros. Porque si yo vengo molesta o vengo estresado, cansada, sería más fácil decir, oye, dame unos minutos para tranquilizarme y ahorita hablamos. Vengo estresada, vengo cansada, déjame relajarme y ya, déjame sola. ¿Mm? Entonces, sería más fácil decir la verdad que muchas veces nosotros reaccionamos y gritamos y nos enojamos y terminamos en un conflicto en casa también eh, porque venimos cansados o estresados del trabajo, ¿no? Entonces, lo más saludable sería el decir las cosas como son y decir, oye, déjame sola, estoy enojada, vengo estresada, necesito unos minutos y ya, ¿no? Claro. Cerrarnos en nuestro cuarto, darnos un baño, no sé, para relajarse, ¿no? Para no hacer más grande A el lo mejor, problema. Exacto. Y bueno, con esto cerramos este primer video y como conclusión podemos decir que las habilidades sociales, en algunos casos nacemos con estas habilidades y a veces no, pero en cualquiera de los dos casos podemos trabajarlas. Estas habilidades sociales, pues obviamente es la clave para poder tener e interactuar de manera saludable con los demás. Y son aprendidas, son aprendidas. Entonces, comencemos a trabajarlas, veamos cuáles son nuestras áreas de oportunidades o puntos débiles para poderlas comenzar a trabajar y de verdad van a mejorar nuestras relaciones personales e interpersonales. yo siempre he dicho, todo lo que es saludable para nosotros debemos de ejercitarlo. Ah, exacto. Así como el ejercicio, también las habilidades sociales se ejercitan. Así es. Y bueno, amigos, los invitamos a que nos sigan también en nuestro siguiente video para conocer bien cómo trabajar estas habilidades sociales, cuáles son. Y bueno, pues les invitamos a que nos den un like y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Hasta luego. Adiós.